Bueno, hay un mito muy difundido que dice que si no tenemos los paneles en paralelo, entonces la potencia no se va a sumar. Eso es totalmente falso. Hoy aprenderemos a hacer circuitos en paneles solares. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar la ficha técnica del panel. Por lo menos en este caso tenemos un panel solar de 455 vatios monocristalino. Estas son las características de ese panel solar. 455 vatios. Vamos a tener en cuenta entonces la tensión en operación del panel y la corriente en operación del panel. Que en este caso la tensión en operación es 41.3 voltios y la corriente vendría siendo 11.02 amperios. Vamos a realizar un circuito en serie con dos paneles y vamos a utilizar esos mismos paneles para hacer un circuito en paralelo. Cuando nosotros realizamos un circuito en serie, lo que debemos hacer es tomar el negativo de un panel con el positivo de otro panel y de esta forma tendríamos un circuito en serie. Vamos a colocar en cada dibujo las características de cada panel. 455 vatios, tensión de 41.3 voltios y corriente de 11.02 amperios. Bien, en un circuito en serie se suma la tensión. La corriente eléctrica es igual a la de un solo elemento. Entonces, como son dos paneles, vamos a sumar 41.3 voltios con 41.3 voltios y nos va a dar como resultado 82.6 voltios. Ahora bien, la corriente eléctrica es igual a la de un solo panel. Por lo tanto, vendría siendo 11.02 amperios y la potencia vendría siendo la sumatoria, que sería 455 más 455, serían 910 vatios. Ahora, un circuito en paralelo, ¿cómo lo armamos? Tomamos el positivo de un panel con el positivo del otro panel, tomamos el negativo de un panel con el negativo del otro panel. En un circuito en paralelo, la tensión no se suma, por lo tanto la tensión es igual a la de un solo panel, 41.3 voltios. Pero la corriente eléctrica sí se suma, entonces 11.02 más 11.02 nos daría como resultado 22.04 amperios. Y la potencia de nuestro banco de paneles, recuerden que el concepto de banco es grupo, entonces la potencia de nuestro grupo o banco de paneles son 910 vatios. Bueno, hay un mito muy difundido que dice que si no tenemos los paneles en paralelo, entonces la potencia no se va a sumar. Eso es totalmente falso y se los voy a demostrar matemáticamente. Hay algo que se llama la ley de Watt. Hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. Si no conocen sobre ley de Watt, en la descripción de este video les voy a dejar un video que se va a llamar Principios eléctricos aplicados a la energía solar y ahí les explico en detalle qué es la ley de Watt. Pero básicamente la ley de Watt relaciona la potencia eléctrica con la corriente eléctrica y la tensión. Entonces, si nosotros acá tenemos que la tensión total de nuestro banco de paneles es 82.6 y la corriente total es 11.02, ley de Watt me dice que potencia total es igual a la corriente total por la tensión total. Entonces, la tensión total es 82.6 voltios por la corriente total, que es 11.02 amperios, me da 910. Entonces es 910 vatios. Bueno, me dirán acá, ¿por qué pasamos los 910? Pues sencillamente en el laboratorio donde crean el panel solar, pues tienen en cuenta unos rangos y esos rangos vendrían siendo los 455 vatios que garantizan ellos que es la potencia del panel. Entonces nuestro banco de paneles en un circuito en serie pues son 910 vatios. Ahora bien, en un circuito en paralelo es lo mismo. Tomamos la tensión total que es 41.3 y la corriente total que es 22.02. Entonces multiplicamos la tensión total por la corriente total. Entonces serían 22.04
nos darían los mismos 910 vatios. Entonces, como podemos observar, así los paneles estén en serie, paralelo, circuito mixto, siempre se van a sumar todos los paneles y la potencia total es la sumatoria de esos paneles. Ahora vamos a ver un circuito con 3 paneles. Es lo mismo. Tomamos las 3 unidades para hacer un circuito en serie de 3 paneles, negativo con positivo, negativo con positivo, y en los extremos tendríamos el positivo total y el negativo total. En un circuito en serie se suma es la tensión, entonces sumamos la tensión de los paneles, 41.3 más 41.3 más 41.3 nos da 123.9 voltios. La corriente no se suma porque es un circuito en serie, es la misma de un solo panel. Y la potencia es la sumatoria de la potencia de cada panel, entonces sería 1365. En un circuito en paralelo no se suma la tensión, entonces la tensión vendría siendo la tensión de un solo panel, 41.3 voltios. Ahora la corriente eléctrica sí se suma, entonces 11.02 más 11.02 más 11.02 vendría siendo 33.06 amperios. Y la potencia total sí se suma, entonces se suma la potencia de 455, 455, 455 y nos da como resultado 1365. Vamos a ver ahora un circuito mixto compuesto por 9 paneles solares de 455 vatios. Vamos a hacer el análisis por línea. Entonces, esta línea de acá me darían estos datos, que casualmente es lo mismo que el circuito en serie que tenemos acá. Entonces, en esta línea tenemos que, pues como es un circuito serie igual que lo que hemos explicado, entonces sería 41.3 sumado 3 veces nos da 123.9 voltios. La corriente no se suma en un circuito en serie, entonces serían los mismos 11.02 amperios. La potencia sí se suma, 455, 455, 455. Entonces vendrían siendo 1365. Y como es la misma línea acá, la misma línea acá y la misma línea acá, entonces es lo mismo. Ahora, la total de este banco, de todo este circuito de paneles, vendría siendo que si conectamos esta línea y esta línea de paneles en paralelo, tomamos el positivo con el positivo, el positivo con el positivo. En este extremo, el negativo con el negativo, el negativo con el negativo. Entonces, si hacemos esta sumatoria, la tensión no se sumaría en 3 líneas porque estaríamos haciendo paralelos. Tendríamos la misma tensión de una línea, 123.9 voltios. La corriente sí se suma, entonces por línea tenemos una corriente de 11.02. 11.02, 11.02 y 11.02 sumados me dan 33.06 amperios. Y si nosotros tomamos ahora la tensión total, que es 123.9, y la multiplicamos teniendo en cuenta la ley de Watt por 33.06, me va a dar como resultado un dato muy similar a los 4095 vatios, que es lo mismo que yo haber tomado los 455 vatios de cada panel y haberlo multiplicado por 9. Entonces, como pueden observar, así los paneles estén en serie o en paralelo, siempre se va a sumar la potencia. No olvides suscribirte a este canal, darle like a este video, darle a la campanita y seguirnos con la mejor energía.